Hay una preocupación generalizada en la ciudad de Colón ligado al tema de la pandemia. Ayer, con la conferencia de prensa del intendente José Luis Walser, el intendente de San José Gustavo Bastián, la directora del Hospital San Benjamín Norma Hernández, el director del Hospital de San José Marcos Luciani, se dejaron ver algunos aspectos vinculados a la preocupación que existe por parte de las autoridades con las cuestiones que están sucediendo en la ciudad de Colón respecto al tema salud. Ayer, de los momentos más importantes, fue el anuncio de algunas medidas puntuales que hablan acerca de lo que será hasta el 17 de enero una ciudad un poco más controlada, ¿no?, de lo que fue en el tema fiestas. Se restringe, por ejemplo, el uso de espacios públicos en Colón y San José. Esto será a partir de las 0 horas, ya es un hecho, incluso anoche ya ha habido algunas personas consultando este tema. Bueno, la decisión estaba tomada ya desde las 12 de la noche para empezar a hacer una cuestión factible. Además, se estableció el corte de todas las actividades comerciales, es decir, cada uno de los comercios deben interrumpir su actividad a partir de las 2 de la mañana, ¿sí? Hasta las 2 de la mañana uno puede tener su comercio abierto, ya después de las 2 tendría que cerrar negocios y, bueno, ya inclusive el cierre de negocios haría que, si se restringen espacios públicos, el cierre de comercios a las 2 de la mañana ya era prácticamente un hecho. De cualquier manera, a las 2 de la mañana la circulación de personas, por una cuestión natural, ya deja de ser la gran circulación como lo tenemos a las 9, 10, 11 de la noche. Así que esta es la segunda medida que se ha tomado en estas dos medidas centrales que se tomaron a raíz de este aumento de casos. ¿Y por qué digo que hay una preocupación? Porque más allá de los aspectos de números, de datos, en lo personal, por ejemplo, viendo lo que sucedió el día lunes, se da, por lo menos entendemos que el número tan abultado de casos responde a la cuestión de que el domingo no se pasa el parte, llegan los hisopados, se guardan y se cargan todos juntos el día lunes, por eso tenemos una explosión de casos y por eso se aumenta la preocupación, que es una preocupación de más, en definitiva. Ya a esta altura del año, con este contexto de temporada y demás, es una preocupación que es muy distante a las primeras preocupaciones que teníamos. Es entendible esto, difiere bastante de las primeras preocupaciones, que a los 4 primeros casos eran una eternidad para nosotros y era un mundo de gente, y ya hoy tener 20 casos hace a una normalidad, o por lo menos a un día con algunos casos en la ciudad de Colón. Pero de cualquier manera, estar hablando de que estamos rozando la transmisión comunitaria. Hoy Colón se encuentra en fase de transmisión local con tendencia a la circulación por conglomerados, y así estamos definidos epidemiológicamente en este momento, ¿sí? La posibilidad de llegar a ser transmisión comunitaria es un hecho. Colón lo tiene, de hecho, ayer en las palabras de la directora Hernández, incluso aquí con nosotros charlando, lo dijo, lo mencionó y lo volvió a recalcar. No somos ajenos a una realidad en la que se muestre una zona de transmisión comunitaria en el plano local, ¿no? Entonces, lo dijo también incluso Marcos Luciani, estamos ligados Colón y San José, pero yo, desde mi punto de vista y desde el lugar que me toca en estos momentos analizar la situación, quiero llevarles un poco de paño frío y un poco de tranquilidad a tanta preocupación que existe por estas cosas, ¿no? Ayer incluso se veía notoriamente cómo el comportamiento social cambia cuando se ajusta un poco el número de casos, y ahí el comportamiento, no digo en su totalidad, pero en una parte de la sociedad cambia nuevamente, se vuelven a ajustar un poco y uno dice, bueno, estamos en un momento complicado, ¿sí? Llevar tranquilidad en este punto, más allá de pasar a una definición que es zona de transmisión comunitaria. Se está hablando mucho de lo que es el tema temporada, se está hablando mucho de lo que es el tema turismo, y en realidad poco uno puede saber o poco uno puede decir fehacientemente. Lo que uno dice en este caso son meras suposiciones frente a lo que ha sido un 2020 con decisiones que han ido desde la incertidumbre total a el elegir ciertos puntos por elegir simplemente actuar sobre algo ya consumado. La estrategia epidemiológica el día de ayer, la que se ha tomado y la que ha tomado Colón, San José y demás, probablemente es una estrategia que se ha tomado posterior a todo lo que ya ha sucedido. Es decir, las reuniones en fin de año ya se han dado, y en todo caso el contacto entre personas, familia y demás ya se dio.
Por eso ahora empezar a restringir el horario y demás, y poco parece cambiar la situación y el panorama frente a esto, entendiendo, insisto, que las fiestas, que las reuniones y que todo lo que ha sucedido en Colón, tanto el 24 a la noche, en Navidad el 25, como así también durante toda esta semana, llegando al 31 de diciembre, el 1 de enero, otra vez estos días, uno entiende que a partir de ahora la restricción a las 12 de la noche, con la restricción de espacios públicos, no va a cambiar mucho el panorama. Uno entiende que estamos en una ola de casos que debemos pasar y que es sin dudas compleja de atravesar. Pero insisto, me parece que ya es actuar sobre algo que se ha dado. Digo, si el contacto existió, si el contacto lo tuvimos en el cierre del año, ayer incluso lo menciona la directora Hernández, el contacto se ha dado incluso en aquellos chicos que estaban en el Bajo Termas, gente que estuvo en lugares públicos, reunidos muchos adolescentes. Bueno, uno entiende que esto se ha dado, que ya es una realidad y que de cualquier manera haber actuado sobre esto me parece que poco tiene que ver con lo que ya ha sucedido. Esto por un lado. Por otra parte, se habla, y ayer se empezó a comentar, bastante fuerte incluso la noticia, de que el gobernador piensa de que ante un aumento de casos corre riesgo la temporada. En esto, cuando hablamos de que corre riesgo la temporada, estamos hablando de que corre riesgo el bolsillo de la gente que necesita esa cuestión económica para poder vivir, o por lo menos para poder sacarle rédito a lo que ha sido un año nefasto como el 2020, con muchos meses cerrados, esperando que llegue la temporada. Yo realmente pido encarecidamente a las autoridades, y esto va para autoridades sanitarias, autoridades políticas, que la decisión de cerrar no se cuente simplemente por algunos días en el cual uno ve un número elevado de casos, que probablemente sea porque van quedando hisopados y porque se junta todo en un mismo día, ¿no? Se pide en realidad esto, y lo pedimos encarecidamente en este momento, por la cuestión netamente económica, tanto de los vecinos como de los comerciantes, que son vecinos en definitiva de la ciudad de Colón y de alrededores, que necesitan sacar al menos, uno no dice la gran temporada, ya nadie habla de una gran temporada. Cuando se cierre la temporada vamos a entender de que hay números que están muy por debajo de lo que hemos tenido en otros años. Lo entendemos. Ahora, comparado con lo que ha sido un 2020, insisto, nefasto, un 2020 que ha quedado sin dudas para el olvido de cada uno de los comerciantes, del turismo en general, digamos, es una serie de derrotas, es que tu equipo venga perdiendo, y de repente empates un partido, y bueno, y esto es empatar. No estamos hablando de ganar a partir de ahora todos los partidos que quedan, no estamos hablando de por lo menos empatar y empezar a acomodarnos. De esto estamos hablando. Por eso digo, las autoridades, y esto depende mucho también de lo que suceda a nivel nacional, con las autoridades nacionales, las autoridades provinciales. Bordet ayer o antes de ayer dijo, nos vamos a mover, nuestra línea de acción se va a mover en base a lo que haga Nación. Entonces, en base a lo que haga Nación, entendiendo incluso lo que ayer se comentó, ayer hablaba Kicillof, hablaba el doctor Fernán Quirós, estuvo también hablando Goyán, bueno, la gente de Buenos Aires ligado a los casos y al aumento de casos en la costa. Entonces hablaban de la cuestión de cerrar o de empezar a ver qué restricciones se dan en el caso de que haya un aumento de casos, ¿no? Entonces yo realmente lo que digo es lo siguiente. Tendremos un aumento de casos ahora en verano, esto ya se ve incluso, lo estamos teniendo aquí en Colón, lo está teniendo la gente en San José. Pensemos en lo que será el año. No se ha encontrado todavía, se están aplicando las dosis de vacunas, poco se va a vacunar todavía y se está viendo que a lo largo del año vacunas para todos no va a haber. Por ende, el virus, ayer se declaró de que hay una nueva cepa aquí en la Argentina, que una de las cepas que estaba en Brasil ya se ha detectado aquí en la Argentina, por ende, lo que mencionamos siempre, gente que se está vacunando y tal vez con una nueva cepa es distinto. Entonces, el año será muy complejo también en el número de casos. Tendremos otros brotes, tendremos otras olas en las que probablemente al ser otoño e invierno, haya que cerrar por una cuestión de horarios, por una cuestión de la salud propia de la gente, de un aumento importante de casos. Entonces ahora estamos teniendo un número relativamente bajo a lo que podemos llegar a tener en un par de meses nada más. Por ende, la información indica que
Si estamos teniendo constantemente este número, esta cantidad de casos, bueno, el número varía, 20 casos en el departamento, otro día tenés 30, otro día tenés 50, probablemente tengamos un poco más de casos cuando empiecen a aparecer los de las reuniones, los de las juntadas. Entendiendo toda esta situación, es un número bajo a lo que podemos llegar a tener en otro momento cuando verdaderamente se vuelvan a aplicar restricciones. Cuando verdaderamente iniciemos una segunda, tercera ola como lo están iniciando en Europa y están diciendo, bueno, cierren todo de nuevo. Europa afrontando un invierno muy crudo también, muy frío. Bueno, cierren todo, cuidemos a la gente porque realmente así esto no va. Entonces, pensándolo de esta manera, uno en este caso sí le da un poco más de prioridad a la economía. Porque la economía es un aparato que realmente está en caída libre. Porque es un motor de los que verdaderamente se está deteniendo a pasos agigantados a nivel nacional. No hay números para este 2021 en cuanto a proyecciones que hablen de una mejora. En el ámbito nacional hay números económicos que más allá de no caer de forma estrepitosa como hace algunos años, siguen en caída, tal vez un poco más leve, y no encuentran un repunte. Y no encontrarán un repunte favorable si no se da este tipo de aperturas que le permitan por lo menos tener un oxígeno a la gente respecto de esta situación. Cerrar todo hoy sería una locura, lo entendemos nosotros, lo entiende el turista, lo entiende la gente que llega a Colón. Hay gente en Colón, circula gente en Colón. Uno ve que hay gente, muchos con barbijos, otros tantos sin barbijo. Ayer me pasó incluso en un negocio, en un comercio, una persona que ingresó sin barbijo. Ingresar hoy sin barbijo a un negocio después de tantos meses, y realmente que es algo que uno no llega a comprender. Cómo una persona no circula con el barbijo, o por lo menos cuando va a ingresar a un negocio no se coloca el barbijo. ¿Le ha pasado tal vez a usted, señor comerciante del otro lado, de encontrar todavía ahora, año 2021, en los últimos días del 2020, personas que intentan ingresar sin el barbijo? Sigamos cuidándonos de esta manera, sigamos de esta forma, casos va a haber, entonces empecemos de a poco a quitarnos esa preocupación o sacarnos esto de que tendremos más casos y la cosa va a estar cada vez peor respecto de esta situación. Respondiendo incluso a los números que presenta el Hospital San Benjamín, al porcentaje de ocupación de camas que presenta tanto nuestro nosocomio como el de San José, empecemos también a pensar de que tenemos muy pocos meses de temporada, muy pocos meses, y yo insisto con esto. Pido encarecidamente a las autoridades que piensen lo que será el mes de enero, lo que queda de este primer mes del año, el mes de febrero y a lo sumo el mes de marzo, para empezar a controlar esta situación. Porque esto, definitivamente, este 2021 se muestra como un año en el que todavía tendremos casos de coronavirus, tenemos lo de las cepas y demás. Entonces, partiendo desde esta base, habrá que empezar a ver de qué manera rescatamos unos pesos. Sacamos ese porcentaje económico que nos permita respirar. Es un año muy difícil, será un año muy difícil en la parte económica. No hagamos que sea aún más profundizando esta cuestión. Es salud, cuando se hablaba mucho al principio del año 2020, cuando esto recién comenzó, y se decía, es salud, es economía, es una cosa o es otra. Bueno, en esto es salud y es economía. Es salud nuestra, es nuestra responsabilidad, pero es economía de ustedes. Tengan cuidado el tema de las decisiones, porque realmente es un año muy difícil. Entendiendo que es salud nuestra, entendiendo que es nuestra responsabilidad, entendiendo de que soy yo el que tiene que ingresar a un negocio con barbijo y debe circular con el barbijo, yo entendiendo que no debo realizar reuniones, yo entendiendo el tema de distanciamiento, el tema del lavado de manos, cuidándome y cuidando a los otros. El tema económico es de ustedes. El tema económico es decisión de ustedes. Y es ahí donde uno dice, es salud y es economía. Esto es entre todos. Esto es entre todos. Y es ahí donde debemos empezar a pensar esta situación de una forma que podamos salir todos adelante. Porque realmente será un año complejo relacionado a este tema. Bueno, me quedo con más información relacionada al ámbito local. Les decía, empezó a circular por redes sociales información que tiene que ver con abuso en la ciudad de Colón. Personas, incluso chicas, que están escrachando a algunos jóvenes de la ciudad de Colón relacionado a algunos temas de abuso. Y lógicamente que está circulando esta noticia en redes sociales. Empezó a circular incluso un Twitter, circuló
el Twitter de una chica y a partir de allí en Instagram se hizo bastante eco. Las chicas hoy captura de pantalla y automáticamente comparten esta información. Pero de cualquier manera quiero ser cuidadoso con esto. Todavía no hay nada seguro, se entiende, lógico, que hay una investigación detrás en materia de seguridad, pero lo que sí Pibas Autoconvocadas ha lanzado, y esto nos han consultado si podemos compartirlo y de cualquier manera siempre es importante, han lanzado una serie de cuidados a la hora de salir, ¿sí? Sí se presentan algunas situaciones. Tengan cuidado, y esto lo digo justamente a las chicas, tengamos cuidado, somos una sociedad chica dentro de todo. Colón es una ciudad pequeña dentro de todo a otras grandes ciudades, y ha dejado de ser de cualquier manera el Colón que era de hace algunos años. E insisto en lo que decía hoy, no somos ajenos a la locura que estamos viviendo, a los casos de violencia, a los casos de abuso, a los femicidios. Somos una ciudad que está dentro de toda esa carpeta de hechos que se han dado en el 2020 y que vemos que se están dando en el año 2021. Se presentan algunas situaciones. Antes de ir a la fiesta te llegan mensajes pidiendo que solo vayan mujeres, cuidado con esto. Que no te preparen la bebida enfrente tuyo. Y esto va más allá de mujeres, abro el abanico para todos. Siempre son los comentarios que se hacen respecto a las fiestas. Te empezás a sentir mareada, ves borroso, sin haber tomado mucho, cuidado con esto, ¿sí? Sobre todo porque, bueno, se están dando estas situaciones, hablando sin tapujos y hablando de frente de las distintas realidades que se están viviendo, se ven muchas chicas que son drogadas para después poder ser violadas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ves que tratan de llevarte a otro lado lejos de todos, hay que tener mucho cuidado también con el cruce de mensajes, tengamos mucho cuidado con el tema de redes sociales. No te separes de tus amigas, dice este comunicado. Si fuiste sola, asegura tener tu celular con carga y señal para llamar a alguien de confianza. Si no podés contactar a nadie, anda siempre al baño de mujeres, pedí ayuda. Si alguien te lleva a la fuerza a algún lugar o algún lugar alejado, pedí ayuda a la primera persona que veas, ¿sí? Estas chicas están siempre atentas y tienen, insisto, lo hablábamos con Mailén, una de las chicas de este grupo, tienen un grupo de WhatsApp para recibir la ubicación de estas chicas en el caso de que se necesite una ayuda o un llamado a la seguridad o a la policía, ¿sí? Estamos atravesando un momento complejo de la situación respecto de este tema, por eso también es importante que entre todos nos cuidemos, ¿sí? Tendremos, por supuesto, más información y más detalles respecto de este tema y sobre lo que va sucediendo. Hay distintas capturas de pantalla que se han ido dando a lo largo del día de ayer que lógicamente llevan a pensar de que esto es realmente un hecho aberrante en la ciudad de Colón con niñas incluso menores de edad. Así que tendremos por supuesto más información con el correr de los días, pero ya por lo menos el mensaje está dado, hay que tener cuidado, hay que tratar de mantenernos siempre alerta de todo este tipo de cosas.